Para continuar con la serie de ejercicios de corriente directa de este análisis de circuitos, vamos a resolver un circuito desde el punto de vista de una sola fuente de tensión independiente y tenemos esta agrupación de un circuito serie paralelo donde nosotros determinaremos la tensión en cada elemento aplicando la regla del divisor de tensión, regla del divisor de corriente, ley de Kirchhoff de tensión, ley de Kirchhoff de corriente, para determinar la tensión en cada elemento. Entonces plantearemos en la solución, vamos a resolver la parte derecha, el circuito equivalente de la parte derecha de la fuente de tensión, donde tengo una resistencia equivalente de entre la de 50 y la de 100, nos da un valor, una resistencia equivalente 1 de 150 y también tenemos la resistencia equivalente del paralelo, que le llamamos una resistencia equivalente 2, que es 20% sobre la suma de 20 más 100, y eso nos da 66.66. Por lo tanto, la resistencia equivalente 1 está en serie con la resistencia equivalente 2, por lo tanto, eso lo demostraremos con una resistencia equivalente 3, que nos da un valor de 156.66, que es la resistencia a la derecha del circuito. Ahora, el proceder es determinar la resistencia equivalente a la izquierda del circuito y le llamamos una resistencia equivalente 4, que es de acuerdo a la de 100 ohms más 50 ohms, nos da un valor equivalente de esa acción de la acción que tenemos nosotros de este circuito. Por lo tanto, tendremos 200 más 75, nos va a dar la situación de un valor de resistencia equivalente del paralelo de resistencia de las dos R4 y R5, por lo tanto una resistencia equivalente de 99.80, por lo tanto esta va a estar en serie con la de 75 ohms y tendremos una resistencia total de 174.8 ohms. Por lo tanto, aquí tendremos la reducción del circuito y podemos ver que la resistencia equivalente total del circuito nos va a dar 174.80. Por lo tanto, ahora vamos a proceder a realizar desde el punto de vista experimental este planteamiento y esta solución del circuito. Ahora aquí tenemos el circuito en forma experimental con un módulo de resistencias donde nosotros tenemos que la resistencia de 200 ohms está en serie con la de 75 ohms, por lo tanto, y esta va a estar en combinación con las otras resistencias del lado izquierdo y del lado derecho. Por lo tanto, tendremos nosotros la resistencia equivalente del circuito, que la vamos a determinar con el ómetro, y nos está dando un valor de 176 aproximadamente ohms, que es la resistencia total del circuito. Si nosotros la comparamos con la resistencia que determinamos desde el punto de vista teórico, nos está dando un valor muy aproximado. Por lo tanto, si nosotros vemos que la resistencia total teórica de 174.80 con respecto a la medida nos da una diferencia aproximadamente de 2 ohms. Esos son de acuerdo a las tolerancias de las resistencias. Ya procederemos ahora a determinar la corriente total del circuito aplicando la ley de Ohm. ¿Sí? Entonces, esa característica de la ley de Ohm. Entonces, aplicando la ley de Ohm, que nos dice que el voltaje total entre la resistencia total nos da la corriente total, le vamos a aplicar una tensión de 60 volts y la resistencia equivalente total del circuito que obtuvimos es de 174.8, por lo tanto la corriente total del circuito nos da 0.348 amperes. Entonces, para poder determinar la corriente en cada rama, la corriente I1 y la corriente I2, vamos a tener nosotros que podemos aplicar la regla del divisor de tensión, donde ¿qué nos dice para la corriente I1? Es la corriente total que multiplica a la resistencia opuesta a donde queremos determinar la corriente. Por lo tanto, la resistencia opuesta es la resistencia equivalente 4 sobre la resistencia equivalente 4 más la resistencia donde queremos conocer el valor de la corriente, y esto me da la corriente total de 0.348 y las resistencias en cada uno de los elementos nos va a dar un valor de la corriente 0.221 amperes, lo que es la corriente I1. Por lo tanto, la corriente en la rama 2 vamos a tener nosotros que, de acuerdo a la regla del divisor de
corriente va a ser la resistencia opuesta, que en este caso ahora es la de 156 sobre la suma de las dos resistencias en paralelo, y esto nos va a dar una corriente en la rama I2 de 0.126 amperes. Entonces, de acuerdo a la ley de Kirchhoff de corriente, nos dicen que la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen en ese nodo. Por lo tanto, entra la corriente total y sale la corriente 1 y la corriente 2. Por lo tanto, se va a cumplir la ley de Kirchhoff de corrientes, que la corriente total que nos dio punto 348 con las corrientes respectivas parciales nos va a dar un valor aproximado, y se está cumpliendo la ley de Kirchhoff de corrientes para las ramas de esta acción, que son dos ramas en paralelo. Ahora procederemos a hacer experimental lo que realizaría un muchacho dentro de su práctica, aplicando los conocimientos teórico-prácticos en este planteamiento. Aquí tenemos pues el módulo de cargas con las resistencias respectivas con las cuales hicimos el cálculo teórico, y ahora tendremos aquí este instrumento multímetro en la función de ampérmetro, y observemos. No, vamos a poner la escala de mayor corriente porque no sabemos, de acuerdo a nosotros el cálculo es de 0.348. Este instrumento entre estas terminales nos va a dar de dos lecturas, 0.250 amperes o hasta la acción de 20 amperes. Por lo tanto, lo ponemos en el rango para medir de 0 a 20 amperes. Y tenemos aquí también el instrumento del voltmetro para medir una tensión del circuito y la fuente de alimentación. Energizamos la fuente de alimentación y ahora vamos a empezar a variar la tensión. La empezamos a variar. Ustedes pueden observar que aumentando la presión, la tensión, perdón, la corriente va a ir aumentando. Nosotros le vamos a aplicar un voltaje de 60 volts aproximadamente. Ahí tenemos lo más próximo que nos puede dar esta fuente por las características de sensibilidad del variac. Por lo tanto, tendremos ahora una corriente total en el circuito de 0.33 amperes. De acuerdo a las características del cálculo, nos dio a nosotros 0.347 o 48 amperes. Por lo tanto, estamos dentro de las características y el rango. Entonces, ahora vamos a medir las corrientes en cada una de las ramas. Por lo tanto, tenemos la corriente en la rama 1 que nos debe dar 0.221, y de acuerdo al cálculo que nosotros obtuvimos es 0.221. Por lo tanto, aquí tenemos el valor aproximado, y en tanto la corriente 2 en la rama a la izquierda de la fuente nos da 0.12, y el valor determinado en el características teóricas nos da 0.126. Por lo tanto, la regla del divisor de corriente se cumple tanto teórico como desde el punto de vista práctico. Tengo 0.112 y 0.21, por lo tanto yo le estoy aplicando aquí una corriente total de aproximadamente 0.333 amperes. Y aquí tenemos que se está cumpliendo las condiciones tanto experimental como teórico. Continuando ahora, para poder determinar la diferencia potencial o tensión en cada una de las ramas o elementos del circuito, vamos a tener nosotros el circuito en el cual la corriente total, que es la corriente que va a circular por la de 75 ohm, por lo tanto, aplicando las características de la ley de Ohm, tenemos que el voltaje en la 75 es la corriente total por la resistencia 75, donde la corriente total es de 0.348 por 75 el valor de la resistencia, y nos da un valor de 75 en la resistencia 75. Por lo tanto, ahora aplicando la ley de Kirchhoff de tensiones entre los puntos A, R, o sea, los extremos de esa rama, por lo tanto tendremos que la ley de Kirchhoff nos dice que la suma de las subidas es igual a la suma de las caídas. Por lo tanto, aquí tengo una subida que es la de la fuente independiente de tensión de 60 volt, que es igual a la diferencia potencial del voltaje A entre los puntos A, R, y la que de tensión que tenemos en la resistencia 75. Tenemos esta sumatoria donde nos va a decir que, pues, despejando aquí, que el voltaje entre las terminales AR nos va a dar
de 34 volts, el voltaje que tengo entre este punto y este punto, lo cual nos va a servir para poder determinar la caída de tensión en los demás elementos.